Bendiciones. Que el Señor os bendiga. Y en esta noche vamos a coger Lucas capítulo 22, versos 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando Satanás fue derrotado por completo en su conflicto con Cristo en el huerto del hombre, el hombre diablo, Judas, entró en escena. Como él apartó que en su huida daba inesperadamente la vuelta para disparar la flecha fatal. Así el archienemigo apuntó otro dardo contra el Redentor, empleando al traidor en el cual había entrado. Judas se convirtió en el lugarteniente del demonio y fue una herramienta confiable y útil. El maligno había tomado plena posesión del corazón del apóstata, de Judas, y como los cerdos poseídos de los demonios, se precipitó violentamente al abismo de la destrucción. Hábilmente, la malicia infernal seleccionó al amigo de confianza del Salvador para que fuera su perfido traidor, pues de esta manera daba una puñalada en el propio centro del quebranto y sangrante corazón del Salvador. Pero hermanos, como en todo, Dios es más sabio que Satanás y el Señor de bondad fue más listo que el príncipe del mal. De tal manera que en esta cobarde traición en contra de Cristo, la profecía fue cumplida. Y Cristo fue declarado el Mesías prometido de forma certera. ¿Acaso fue José un tipo de Jesús? Pues no. He aquí como ese enviado, jovencito, Jesús fue vendido por sus propios hermanos. No tenía que ser... estamos hablando de José, del hijo de Jacob. Tiene mucho que ver, ¿vale? Cuando decimos, ¿acaso fue José un tipo de Jesús? Vamos a verlo. He aquí como ese envidiado jovencito, Jesús fue vendido por sus propios hermanos. No tenía que ser otro Sansón, por medio de cuya fuerza las puertas del infierno debían ser arrancadas con todo y pilares. He aquí que como Sansón, el Estado por sus conciudadanos y es entregado al adversario. ¿Acaso no saben que él era el cumplimiento del tipo de David? ¿Y no fue David traicionado por Ahitofel, su propio amigo íntimo y consejero? Es más, hermanos, no reciben la palabra del salmista, un cumplimiento literal en la tradición de nuestro Señor. En la tradición. ¿Qué profeta puede ser más exactamente verdadera que el lenguaje de los Salmos 41 y 55? En el primer leemos: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y en el Salmo 55, el salmista es todavía más claro: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tu hombre, al parecer
íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero la guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Incluso un oscuro pasaje de uno de los profetas menores debía tener un cumplimiento literal, y por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo despreciable, debía ser traicionado el Salvador por su amigo íntimo. ¡Ah! Tú, diablo maligno, tú descubrirás al fin que tu sabiduría no es sino insensatez magnificada. En cuanto a las maquinaciones y planes de tu engaño, el Señor los escarnecerá después de todo. Tú no eres sino el esclavo de aquel que aborreces. En todo el pérfido trabajo que desempeñas, tan evidente, no eres más que un ayudante de cocinero, la cocina real del Rey de Reyes. Sin abundar más en el prefacio, avancemos al tema de la traición en contra de nuestro Señor. Primero, concentrémonos sus pensamientos en Jesús, el traicionado, y después que hayan reflexionado al respecto, contemplen con solemnidad el rostro villano de Judas, el traidor. Él podía servirnos de faro para advertirnos en contra del pecado que genera apostasía. Detengamos por unos momentos y veamos a nuestro Señor ingrata y cobardemente traicionado por Judas. Fue decretado que él debía morir, pero ¿cómo caería en las manos de sus adversarios? Le capturarían por medio de un conflicto. No debía ser así, para que no pareciera como una víctima renuente. Debía huir delante de sus enemigos hasta que no pudiera esconderse más. No es conveniente que un sacrificio sea perseguido hasta la muerte. Debía ofrecerse el mismo al enemigo. Eso excusaría a sus asesinos o lo convertiría en un cómplice de su crimen. Sería tomado casualmente o desprevenido. Eso quitaría de su copa la amargura necesaria que la colmaba de ajenjo mezclado con hiel. No, él debía ser traicionado por su amigo para que soportara las abismales profundidades del sufrimiento y para que en cada circunstancia aislada brotara un pozo de aflicción. Una razón para que se estipulara la traición radicaba en el hecho de que estaba ordenado que el pecado del hombre debía alcanzar su punto culminante en su muerte. Dios, el grandioso dueño de la viña, había enviado muchos siervos y labradores, habían apedreado a unos y echado fuera a otros. Finalmente, él dijo: enviaré a mi hijo amado. ¿Tendrán respeto a mi hijo? Cuando mataron al heredero para apoderarse de la heredad, su rebelión llegó al colmo. El asesinato de nuestro bendito Señor fue el ápice de la culpa humana. Abundó el mortal odio contra Dios que acecha en el corazón humano. Cuando el hombre se convirtió en un deicida, el pecado alcanzó su plenitud. Y en el negro acto del hombre que traicionó al Señor, esa plenitud fue expuesta en su totalidad.
Si no hubiera sido por un Judas, no habríamos conocido cuán negra y cuán inmunda puede llegar a ser la naturaleza humana. Yo desprecio a los hombres que tratan de disculpar la traición de este demonio en forma humana. Este hijo de la perdición, este apóstata detestable, yo me consideraría un villano si tratara de defenderlo. Y me estremezco por causa de los hombres que se atreven a atenuar su crimen. Hermanos míos, debemos detestar profundamente a este maestro de la infamia. Él se ha ido a su propio lugar y el anatema de David, parte del cual fue citado por Pedro, le ha sobrevenido. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio, ciertamente de la manera que se le permitió al demonio que atormentara inusualmente cuerpos de hombres, así le fue permitido que poseyera a Judas como raras veces ha poseído a cualquier otro hombre, para que nosotros viéramos cuán inmundo, cuán desesperadamente perverso es el corazón humano. Sin embargo, sin duda, la principal razón fue que Cristo ofrecería una expiación perfecta por el pecado. Usualmente podemos leer el pecado en el castigo. El hombre traicionó a su Dios. El hombre tenía la custodia del huerto real y debía conservar sus verdes avenidas sagradas para comunión con Dios. Pero él traicionó la confianza. El centinela era falso, admitió al mal en su propio corazón y por consiguiente también lo admitió en el paraíso de Dios. Fue falso al buen hombre del Creador, tolerando la insinuación que debió haber repelido con desprecio. Por tanto, Jesús debía descubrir que el hombre le traicionaba, debía darse la contrapartida del pecado en el sufrimiento que él soportó. Ustedes y yo a menudo hemos traicionado a Cristo cuando hemos sido tentados, hemos elegido el mal y hemos desechado el bien. Hemos aceptado los sobornos del infierno y no hemos seguido de cerca a Jesús. Era necesario entonces que también se le recordara la ingratitud y traición del pecado a través de las cosas que sufrió, a quien cargó con el castigo del pecado. Además, hermanos, esa copa debía ser amarga en sumo grado, para que fuera equivalente a la ira de Dios. No podía haber nada consolador en ella, se tenía que verter allí todo lo que la sabiduría divina podía idear de dolor terrible, inaudito. Y entonces este punto, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Era absolutamente necesario para identificar la amargura. Además, estamos persuadidos que al sufrir así, a manos de un traidor, el Señor se volvió un sumo sacerdote fiel, capaz de identificarse con nosotros cuando caemos en una aflicción semejante, puesto que la calumnia y la ingratitud son calamidades comunes. Podemos venir a Jesús con plena seguridad de fe. Él conoce estas penosas tentaciones, pues Él las ha experimentado en su peor grado. Podemos echar toda nuestra ansiedad y todo nuestro dolor sobre Él, pues Él nos cuida habiendo sufrido con nosotros. Así entonces, en la traición experimentada por nuestro Señor, la Escritura fue cumplida
el pecado fue llevado a sus límites, la expiación fue completa y el grandioso sumo sacerdote que lo sufrió todo es hecho capaz de identificarse con nosotros en cada punto. Esto de verdad nos rompe y nos funde los plomos. Ahora veamos a la traición misma. Perciban cuán negra fue. Judas fue el siervo de Cristo, y quiero llamarlo su siervo confidencial. Él era partícipe del ministerio apostólico y del honor de dones milagrosos. Él había sido tratado de la manera más amable e indulgente. Él participaba de todos los bienes de su Señor. De hecho, le iba mejor que a su Señor, pues el varón de dolores siempre le tocó la peor parte de todas las aflicciones de la pobreza y la deshonra de la calumnia. Judas tenía alimento y vestido que recibía del fondo común, y parece que el Señor era indulgente con él de una manera especial. La antigua tradición sostiene que después del apóstol Pedro, Judas era con quien se asociaba más comúnmente el Salvador. Pensamos que podríamos haber un error en eso, pues ciertamente Juan era el mejor amigo del Salvador, pero Judas, como siervo, había sido tratado con suma confianza. Ustedes saben, hermanos, cuán doloroso es ese golpe que proviene de un siervo en quien hemos depositado una confianza ilimitada. Pero Judas era más que esto, era un amigo que gozaba de toda la confianza. Esa pequeña bolsa en la que mujeres generosas echaban sus pequeñas contribuciones, ofrendas, había sido encomendada en sus manos. Y muy sabiamente, pues Judas tenía una vena financiera. Su principal virtud era la economía, una cualidad muy necesaria en un tesoro. Él era hasta donde los hombres podían juzgar el hombre apropiado en el lugar correcto para ejercer una prudente previsión para el pequeño grupo y para vigilar cuidadosamente los gastos. Habían confiado plenamente en él. No encuentro que se haya practicado una auditoría anual de sus cuentas. No descubro que el Señor lo haya reprendido en cuanto al uso de los fondos para los gastos personales del rey. Todo le era entregado y él distribuía a los pobres bajo la dirección del Señor, pero no se le pedían cuentas. Judas fue ciertamente muy vil, pues fue elegido para esa posición. Fue instalado como el responsable del manejo de los fondos para uso del Rey de Reyes. Fue el ministro de Hacienda de Dios. Pero luego se desvió y vendió al Salvador. Se trata de la máxima traición. Recuerden que en el mundo veían en Judas un colega y un compañero del Señor. En gran medida, el nombre de Judas estaba asociado con el nombre del Señor. Cuando Pedro, Santiago o Juan hacían algo mal, lenguas llenas de reproche inculpaban de todo ello al Señor. Los 12 estaban íntimamente vinculados a Jesús de Nazaret. Un viejo comentarista dice de Judas: él era el alter ego de Cristo. La gente en general siempre identificaba a cada apóstol con el líder del grupo. Y, cuando se han establecido tales asociaciones y luego hay traición, es como si nuestro brazo cometiera una traición en contra de nuestra cabeza, o como si nuestro pie abandonara el cuerpo.
Esto en verdad era una puñalada. Tal vez, queridos hermanos, nuestro Señor vio en la persona de Judas un hombre representativo, el retrato de los muchos miles de hombres que en pocas posteriores imitarían su crimen. Él sabía que iba a hacerlo, pero era necesario para poder reflejar la traición a través de los siglos, para que no caigamos en ese error, en ese crimen que cometió este hombre. Vio Jesús en Iscariote a todos los Judas que traicionarían la verdad, la virtud y la cruz. Percibió las multitudes de quienes se puede decir que espiritualmente aún estaban en los lomos de Judas. Himeneo, Alejandro, Hermógenes, Fileto, Demás y otros de esa tribu, todos estaban delante de él cuando vio al hombre, su igual, su amigo, intercambiándolo por 30 piezas de plata. Queridos hermanos, la posesión de Judas debe haber tenido grandemente agravar su traición. Incluso los paganos nos han enseñado que la ingratitud es el peor de los vicios, el peor de los pecados. Cuando César fue apuñalado por su amigo Bruto, el poeta del mundo escribe: esta fue la herida más maligna de todas, pues cuando el noble César vio que le apuñalaba, la ingratitud más fuerte que los brazos del traidor fue que le venció. Entonces estalló su potente corazón y, envolviéndolo en su manto, su rostro a los pies de la estatua de Pompeyo, el grandioso César. Podríamos citar muchas historias antiguas, tanto griegas como romanas, para demostrar el aborrecimiento que sentían los paganos hacia la ingratitud, hacia la traición. También en algunos de sus propios poetas, tales como Sófocles, por ejemplo, han derramado ardientes palabras contra los falsos amigos. Pero no tenemos tiempo para demostrar lo que todos ustedes admiten, que nada puede ser nada cruel, nada más angustiante que ser vendido a la destrucción por el amigo íntimo. Entre más se acerca el enemigo en el combate, más profunda será la herida, que ocasione si lo admitimos en nuestro corazón y le concedemos nuestra más cercana intimidad. Entonces podrá herirnos en la parte más vital. Bueno, queridos hermanos, esto ha sido un relato. Hemos hablado también del Señor Jesús, de la traición de Judas. Hasta los paganos, hasta los inconversos, no les gusta la traición. Contra más entre nosotros, queridos hermanos. No seamos como ese Judas, por favor. Seamos honestos y seamos completamente fieles a Dios y a los hermanos y a las hermanas. Que Dios les bendiga y espero que no caigamos en estos errores tan grandes, que no se pueden llamar errores, sino pecados y muy fuertes. Bendiciones para todos.